¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022, una fecha terrible, pero bueno. Hoy estamos estrenando, bueno, no sé por cuánto rato. No, mejor no lo digo, ¿verdad? Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Voy a empezar entonces saludando a Cristóbal Colón, pero no al almirante que el 12 de octubre de 1492 invadió América, sino a Cristóbal Colón, ¿cómo? Rodríguez, que nos está escuchando en Manta. Conozco Manta. Ah, ¿cómo? Ah, Rivera, no Rodríguez. Da mal, no. ¿Y ahí se te pasó? ¿Ah? Manta, en la provincia de Manabí. Conozco. Hace muchos años estuve ahí. Muchas gracias, Cristóbal, por escuchar, por ver Sin Frontera. El lunes me regañaron duro, qué barbaridad. Julia Micaela Castellón Hernández. La Michel Castellón, colega periodista, a quien conocemos hace mucho tiempo y que estuvo de cumpleaños el lunes. Me regañó también Isaac, el arquitecto Isaac Poza. Felicidades, Michelle. Y ayer estuvo de cumpleaños el doctor Gustavo Porras. Felicidades también a Gustavo. Dice Gustavo que él no sabe, que le digo yo que, mira, dicen que hay determinada edad que ya no se celebran los cumpleaños. Yo estoy muy lejos de llegar a eso. Bueno, pues felicidades también al doctor Porras. Ayer falleció un destacadísimo médico y cirujano, el doctor Edgar Amado Urbina Montenegro, el doctor Urbina. Falleció a los 72 años, ya era un militar retirado. Creo que el doctor Urbina, no estoy seguro, pero creo que estudió en la Unión Soviética en aquellos años, 60, 70, por ahí, creo. También estudió en Nicaragua, obviamente. Pero fíjate que el doctor Urbina tenía una gran fama entre sus pacientes, ¿ves? Esto es lo que yo digo, ¿ves? No hace falta tener una actividad política destacada para hacer aportes a la sociedad, para nada. ¿Cuántos maestros, maestras, médicos, ingenieros, arquitectos, administradores, comerciantes, campesinos, trabajadores por cuenta propia que han dejado huella con la gente con la cual conviven, con su familia y en la sociedad por sus aportes silenciosos? El doctor Urbina es uno de ellos. Una persona muy querida. Queremos saludar a su viuda, María Elsa Gámez, a sus hijos, Ana Maciel, Vladimir, Paola, a sus nietas. Habrá un velorio hoy en Sierra de Paz de 2 a 10 de la noche para quien quieran acompañar a su familia. Falleció el doctor Edgar Amado Urbina Montenegro. Son las 6:36. Quiero presentar estas fotografías y convocar a una acción de solidaridad. Este compañero, que lo van a ver
con la pañoleta. Esta es una famosísima foto. Creo que esa foto es de Susan Maicelas, creo. Él es Manuel Munguía Corea, veterano sandinista que estuvo en la columna del Danto de Germán Pomares. Esa foto es tomada en Matagalpa. Y él está en este momento en militar retirado también. Está en una situación de salud precaria. Y lo que se está solicitando es que lo visiten. Fíjate, que lo visiten. Y ahí ven en qué le pueden ayudar, pero que lo vayan a ver. A los compañeros sandinistas del reparto Chic, porque él vive ahí en el reparto Chic. Yo les voy a dar la dirección exacta porque me la pasaron. Vive de donde fue el tanque rojo del reparto Chic, 2 cuadras al sur, subiendo, media cuadra arriba a mano izquierda. José Manuel Munguía Corea. Y lo conocen de cariño, ¿sí? La Dama. Así lo conocen como la Dama. Entonces él vive con su mamá y con una hermana, pero la mamá y la hermana también tienen sus propios problemas de salud. Él tenía un hermano que le ayudaba a levantarse de la silla de ruedas, de la cama, a colocarse en la silla de ruedas. Me parece que tiene una flebitis ahí. Pero el hermano falleció de neumonía hace un par de años. Y entonces ahora hay mucha dificultad para salir de la cama, para ponerse en la silla, para volver a la cama, para ir al baño, etcétera. Pues entonces lo que está pidiendo la familia es que lo lleguen a visitar. A los sandinistas del reparto Chic. No sé qué U es la que le toca. No sé. No sé tampoco qué distrito corresponde. Pero los invitamos pues a que visiten al compañero José Manuel Munguía Corea, conocido como la Dama. Veterano sandinista de la época de Pomares, que necesita solidaridad. Que lo visiten, que platiquen con él, que lo pongan en su recorrido del fin de semana, de fiestas, de lo que sea. Y un saludo también a José Manuel y a su familia, a su mamá, a su hermana. Vamos a hablar de otras cosas, pero les tengo preparado un par de sorpresas. Pero bueno, el general Larga Espada me precisa a qué me refería el viernes pasado cuando leímos el testimonio, la semblanza biográfica del comandante Hermes. Era Freddy Anselmo Jiménez Pérez, que por cierto un día de esto va a haber un acto por él, porque es su natalicio. Entonces, Pedro José hablaba de la insurrección de las Américas. Entonces dice el general Larga Espada que se trata de la insurrección de septiembre en las Américas 2, hoy Villa José Benito Escobar. Ahí hubo chavalos de la AES, me imagino que del Modesto Armijo y otros institutos ubicados en la zona de la AES y del MES que se sumaron a la insurrección. Y ahí murió Víctor Manuel Picado. No sé, después dice el compañero Aguadulce, no sé si es que Víctor Manuel así le decían Aguadulce, que era un dirigente de la AES en el vocacional era Manuel Olivares, hoy. Muy combativo y unitario, dice el general Larga Espada. Estaban también dirigentes como Mauricio Sotomayor, Douglas López Niño, Mauricio del Carmen. Y en esa oportunidad entraron al Banco de las Mercedes, se quedaba en la última calle de las Mercedes, me acuerdo muy bien. La última, no sé si sigue siendo un banco ese, creo que era el Banco Popular. Me parece. No, bueno, después el Banco Popular, pero bueno, en la última calle de las Mercedes ya empezaba ya la Villa José Benito. Y se había algo de dinero y se recuperaron algunas cosas, recuerda el general Larga Espada. Muchas gracias, general. Son las 6:41. Bueno. Ya está restablecida la comunicación telefónica con la ciudad del Rama. Esto es una gran noticia porque había mucha angustia de todos los familiares fuera del país
A nosotros nos escribían diario 3, 4 veces preguntando qué sabíamos y no sabíamos nada. Después poco a poco fueron saliendo los videos porque hubo periodistas que salieron del Rama hasta Morelos Buey, algunos se fueron hasta Juigalpa para poder transmitir información, fotografía, video. Pero bueno, ya está restablecida la comunicación telefónica, pero siguen sin energía eléctrica. Las aguas bajaron considerablemente, quizás mañana ya están en su nivel normal, ¿verdad? Recuerden que es el río Escondido que comienza en Ciudad Rama, prácticamente un poquito antes tal vez. Es la confluencia de 3 ríos, el Siquio, el Mico y el Rama, que conforman el río Escondido que va hasta la bahía de Bluefields. Y el desborde de ese río probablemente debió haber superado los 12 o los 13 metros, porque la proporción de agua que hay extendida por toda la ciudad es enorme, es enorme. Claro, también tiene que ver que ha caído mucha lluvia, entonces no había capacidad de la tierra de absorber rápidamente tanto la lluvia como la inundación. Pero debe haber sido una crecida espectacular la del Rama. No hay un solo muerto en Ciudad Rama. Eso ya está confirmado. Ni un solo muerto. Porque ahí como tienen tanta experiencia, estas cosas les pasan, como explicaba ayer la vicepresidenta Rosario Murillo, 2 o 3 veces al año. Una vez al principio, otra vez en medio, otra vez al final de cada temporada lluviosa. Bueno, no de esa proporción, pues, pero sí les pasa que tienen que estar evacuando los barrios que están a la orilla. Pero yo creo que los rameños van a tener que pensar seriamente qué hacer. Cómo hacer para reducir los daños. Porque hubo gente ahí que perdió todo. Si las aguas del Escondido les cubrieron más allá del techo. En los barrios vecinos a la orilla. Entonces van a tener que pensar bien qué hacer, pues, dónde ubicarse, qué zonas dejarlas inhabitables, cómo hacer. Pues, o sea, yo creo que les toca muy bien a los ciudadanos que viven en el Rama pensarla bien, porque van a estar en esto siempre. Esta no es la primera ni la última. Les pasó con el huracán Juana. Les pasó con el huracán Mitch. O sea, en las dimensiones de ahora. Y les pasa ahora en estas dimensiones. Todos los años les pasa en dimensión menor. Pero así, de esa proporción. El huracán Juana en el 88. El huracán Mitch en el 98, 10 años después. Y hoy en el 2022. Entonces, yo creo que les conviene, ¿no?, a los habitantes de Ciudad Rama pensar cómo van a hacer. Porque van a estar expuestos. Y más con la destrucción del medio ambiente que ocurre en el planeta. Nosotros también hemos destruido el medio ambiente. Eso estamos restableciendo, pero la destrucción que hemos hecho a lo largo de siglos es enorme. Todos los leñadores, la ganadería extensiva y todo eso ha destruido bosques enteros. Entonces, bueno, estamos sufriendo las consecuencias del capitalismo mundial y de nosotros mismos también en el clima. Entonces, estas inundaciones van a ser ahora cada vez más frecuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las tienen que pensar bien. Yo no estoy diciendo que se vayan de Ciudad Rama, pero bueno, ¿dónde construir y dónde no construirla? Quizás más importante es dónde no construir. ¿Y qué hacer en ese donde no se va a construir? Tal vez áreas verdes, sitios de esparcimiento, lo que quieran, pues, pero hay que pensarla bien, sobre todo porque son los ciudadanos de Rama los que sufren las consecuencias. Esa tiene que ser una decisión de ellos. Eso no, el gobierno no les puede decir, mira, que sálganse de aquí. Tiene que ser una decisión colectiva, pero hay que pensar bien. El Puerto de la Esperanza,
que por cierto ya están trabajando para recuperar lo máximo posible, ¿verdad? Porque ahí las aguas le escurrieron todo, oficina, el muelle, todo. Porque la esperanza queda antes de llegar a Ciudad Ramos. No mucho, pues como 2 o 3 kilómetros lo más, pero queda antes. Entonces, hay que congratular a los rameños de que no hubo un solo fallecido, y eso es gracias a que tienen, como les decía al principio, un extraordinario plan de evacuación. Ellos van midiendo el nivel. Ahí está el ejército, está la Policía Nacional, están los bomberos, está el Frente Sandinista, están especialistas de la empresa de puerto, y entonces van midiendo. Ya cuando llega a determinado nivel le dicen a todo el mundo, hay que buscar cómo salir. Dice yo, creo que el nivel normal, creo que anda por los 8 metros, el normal. Ya cuando va por 7 comienzan a decir a la gente, salgan. Y también dependiendo de la velocidad con la que va creciendo. Entonces tienen mucha experiencia. Y lo demostraron ahorita, pues, ni un solo muerto. Con toda la ciudad bajo el agua. El estadio, la Plaza de Toro, todo bajo el agua. Y las fotos que aparecieron, creo que fue ayer, ¿no? Ayer fue que aparecieron las fotos de Rama. O el lunes. Fotos aéreas. Un muchacho de apellido Arrieta, además no recuerdo. Byron creo que se llama, además. ¿Será llorón también? Bueno, salieron adelante, pues, y ahora es como ellos también, o sea, tienen experiencia en la evacuación, tienen experiencia en la reconstrucción. Y lo van a lograr, siempre lo logran. Tienen una capacidad de resistencia salvajada. Pero la tienen que pensar bien porque, te repito, esto va a seguir pasando. Saludos también a todos los habitantes de Bluefields. Ayer restablecieron, anoche, como a las 7:30, algo así, 8 de la noche, se restableció parcialmente la energía eléctrica en la ciudad. Hay una parte de la ciudad que aún no tiene energía eléctrica. El internet y la telefonía ya la habían restablecido, bueno, de menor calidad, pero bueno, tenían comunicación. Y esto es gracias al trabajo extraordinario de la brigada de la empresa de energía eléctrica, la de Bluefield y la nacional. Le zumbo, ¿viste? Trabajar. Ir a buscar dónde está la falla, por dónde fue que se cayó el transformador o el tendido eléctrico, buscando cada 10, 15 metros, revisando, levantando los árboles, cortando los árboles, cargando los cables, además que muchas veces no es un punto, son un montón de puntos. Ir con paciencia, haciéndolo bien, y si está lloviendo hay que parar porque eso es sumamente peligroso. Y hay que rendirles el charro a esa brigada de Disnorte, de Disur y de la empresa eléctrica de Bluefield, pues, porque de verdad que requiere habilidad, destreza y empeño. ¿Verdad? Es decir, y andar ahí en esos caminos, hermano. Ahí van limpiando toda la carretera, sobre todo el primer trecho antes de llegar a Molle los Bueyes, que quedó destrozada, todos los bosques, las arboledas cayeron sobre la carretera. Ahí van. No se ha restablecido la energía en el Rama y habrá que ver cuándo pueden hacerlo, pues, porque están trabajando. Si no hay energía, no hay agua potable, pues, no hay. Impresionante también el operativo del gobierno. El lunes, hermano, salió la primera caravana a dejar comida, a dejar materiales de construcción. El lunes, a Bluefield y al Rama. Y ahí van, todos los días, está saliendo ayuda, todos los días. Hojas de zinc, la comida, agua. ¿Ya? El operativo del gobierno tiene las 3 fases, ¿no? La prevención, la evacuación
la reconstrucción. Y ahí, en las 3 fases, una rapidez extraordinaria. Solo tuvimos un fallecido como resultado directo de esta tormenta, que creo que fue un pescador en Bluefield. Hubo otros fallecidos, pero por temeridad, pues ¿qué le vamos a hacer? Por eso es que la Policía Nacional, por instrucciones del presidente Ortega, ayer ya dictó la normativa. Y al que desafíe las corrientes conduciendo un vehículo, le van a quitar la licencia, le van a suspender. Sobre todo aquellos temerarios que van conduciendo un camión lleno de gente o un bus y les vale, como los que vimos ahí en la carretera norte, cuando se desbordó Cuisalá, la quebrada de Cuisalá, ahí por la entrada de San Jacinto. Aquello parecía un lago, y ahí iban. Les valía, mano. Los policías le hicieron señas, les valió, pasaron. Bueno, ahora ya no van a poder hacer eso. Si los policías los agarran, les quitan la licencia, se la suspenden. Me parece muy bien, porque si no entendemos por las buenas, hermano, tal vez por las malas, pues. Si hay que proteger la vida de la gente y la tuya también, hombre. Fíjate que cómo ha sido el tal, la Julia esta. Es que así se llama la Michelle, pues Julia Micaela. ¿Cómo ha sido esta tormenta? Bueno, huracán, tormenta, que ahora ya va de nuevo, va para entrar a Acapulco. Y ya hay emergencia en Acapulco. Ya hizo desastre aquí en El Salvador, 10 muertos. En Honduras, no recuerdo cuánto. En Guatemala, otros tantos muertos. En total son 30 los muertos en Centroamérica. En Panamá. O sea, comenzó en Colombia, Venezuela. O al revés, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica. En Costa Rica también hubo afectaciones y serias. Más en el sur, parece mentira que en el norte. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y ahora ya pasó por Chiapas, hizo su desastre y ahora va para Acapulco. Yo vi un gráfico, lo que pasa es que se me olvidó guardarlo. La trayectoria del Julia fue muy parecida, no idéntica, pero muy parecida a la del huracán Juana. Es impresionante, como que ya tienen el camino andado, entonces van por ahí. Hay otro, no recuerdo el nombre, que fue en los 90. El Juana, ese otro y este. Lo mismo, igualito. Y después agarran por el mismo lugar, para arriba. Buscando México. ¿Sabes qué? ¿A quiénes viste actuar? ¿A quiénes viste? Sí, ¿a quiénes viste actuar? Sacando a la gente en Andaime, sacando gente allá en Esquipula, allá arriba, en el norte, en Huigalpa, en Puerto Díaz. ¿A quiénes viste? Soldados del ejército y oficiales de y policía. Los muchachos, los chavalos de la DOEP. Ajá. Eso viste, ¿verdad? Y son gente joven, son gente adulta, son gente joven. Chavalos. Valiente. Dispuesto. ¿Vos crees que este chavalero del ejército y de la policía y el chavalero organizado en el Frente Sandinista, ¿por qué que ese chavalero hace esas cosas porque les pagan o porque los mandan? Hace falta convicción. Hace falta convicción. No solamente porque es su trabajo, sino porque también tienen convicción. La inmensa mayoría de nuestros soldados, de teniente para abajo, la inmensa mayoría de nuestros policías, igual, de teniente para abajo, son menores de 25 años. Y es el grueso de las dos instituciones, es el grueso. O sea, un ejército o un cuerpo de policía se conforma mayoritariamente por los policías de línea y por los soldados. Hasta sargento, teniente. La inmensa mayoría son menores de 30 años, yo diría que de 25. Es la juventud, que además está formada,
tienen convicciones y están dispuestas a la pelea. ¿Cuánta gente estás hablando? Nuestro ejército tiene entre 12 y 15 mil, ponerle que 8 mil de ellos, menores de 30, menores de 25. La policía anda por los 18 mil, por ahí anda. ¿Cuántos tendrán? ¿Cuántos serán los policías y los oficiales de menor rango? 12 mil, 14 mil. Menores de 25, menores de 30. Esa es juventud formada, con convicción, que además pelea. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? O sea, los que creen que no hay juventud formada, ¿y eso qué es? No son jóvenes formados. Los que vimos en los dos desfiles, en el del ejército y en el de la policía, chavaleros que no jugando, mujeres y varones, gente con convicción y preparada para el combate, dispuesta al combate. No es chavalero ese. Y no es parte de la esencia nuestra. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos juventud, hermano. Y tenemos juventud preparada. No se nos olvida que si la juntás con la experiencia de los veteranos, de nosotros lo que vamos para el otro lado, entonces esto es formidable. Formidable. Bueno. Viste que estaba leyendo una cosa, estaba leyendo materiales que tenía años de haberlo leído, entonces repasando para ir reflexionando, ir encontrando fórmulas. Entonces estaba recordando un libro un libro X y releyéndolo. Entonces este hombre dice ahí, famosísimo, un libro del siglo XIX, pero que es fundamento para muchos. Entonces él afirma ahí que cuando se pierde el ideal, se pierde el alma. Como pueblo, como colectivo, yo creo que también como individuo. Cuando se pierde el ideal, se pierde el alma, es decir, la esencia. ¿Cuál es el ideal de nosotros los sandinistas? ¿Cuál es el ideal? El ideal es ejercer el poder, ser ministro, ser secretario político, ser embajador, ser comisionado, ser general. Ese es el ideal. El ideal del sandinismo es la justicia social. Para mí esa es la esencia. La justicia social. Es decir, abatir la pobreza, lograr la igualdad. O sea, crear las condiciones en el país para que todo el mundo pueda progresar. Progresar como en cualquier otro sitio. Ese es el ideal. Eso es lo que nos mueve. Perdemos el ideal, perdemos el alma, perdemos la esencia. Para alcanzar ese ideal necesitamos la autodeterminación, necesitamos la soberanía, la independencia del país para alcanzar ese ideal. Eso es un requisito. Vos no podés lograr la justicia social si no sos independiente, si no tomás tus propias decisiones, si no sos soberano. No podés alcanzar ese ideal. Es un requisito. ¿Verdad? Entonces, pero la esencia del sandinismo es la justicia social. Nosotros somos antiimperialistas porque el imperialismo nos impide alcanzar el objetivo de la justicia social y nos lo impide con la imposición de la pobreza, nos lo impide con la agresión permanente. Entonces, por eso somos antiimperialistas. Nos impiden nuestra principal tarea, nuestra principal misión, y es alcanzar la justicia social, disminuir las desigualdades, que todo el mundo tenga acceso a la educación, a la salud, que todo el mundo pueda desarrollarse. Ese es nuestro gran propósito. Perdemos ese propósito, perdemos la naturaleza, la esencia de ser sandinista. ¿Qué sentido tiene ser sandinista si no luchas por la igualdad social? Entonces, todo lo demás se subordina a ese objetivo máximo, a ese ideal, a la esencia.
Todo lo demás. Entonces, si vos estás en guerra, como estamos nosotros, no es una guerra armada. Y no es una guerra armada porque tenemos chavalos de la policía y chavalos del ejército que se les han parado y los han derrotado. Si no, sin esos chavalos, quién sabe dónde estaríamos. ¿Verdad? Entonces, no es una guerra armada, pero es una guerra. Entonces, en una guerra, todo se subordina a ese propósito, pero además con cohesión, con unidad, con lealtad y con disciplina y con organización. Si no tenemos todas esas cosas y no las fortalecemos y voluntariamente no decimos, hombre, el objetivo es este, vámonos. Toda mi vida he luchado por esto, no me voy a poner ahora a estar dudando. Y además trasladar esa esencia del ideal a las nuevas generaciones. A mí me parece sumamente importante. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Pues mira, a nosotros, pon cuidado lo que te voy a observar. A ver, nosotros en Nicaragua, el sandinismo no nos impone qué pensar. Nos da un norte. La doctrina nos da un norte. Pero cada quien es libre de pensar como quiera. ¿Verdad que sí? Nos da un norte. Mirá, este es el norte. Justicia social, antiimperialismo, soberanía, independencia, autodeterminación, compromiso con el pueblo, instrumento del pueblo. Todo eso es el norte. Pero todo el mundo, todos nosotros, tenemos acceso a la información que querramos tener, a la que querramos tener. ¿Verdad? Mira cómo es que el sandinismo se preocupó, el gobierno de Daniel se preocupó desde que hubo posibilidad de hacerlo, de instalar internet donde fuera, en los parques, donde fuera, gratis. Entonces todos podemos tener acceso a esa información. Y hoy en día la telefonía celular y los aparatos que le llaman a los smartphones, los inteligentes, es la mayoría. Y todo el mundo se conecta a internet, busca información, tiene información de todo tipo. Y muchas veces nos dejamos atrapar por mentiras. Después ya vamos viendo cómo es la cosa y encontramos el equilibrio. Ya sabemos si nos mintieron o no nos mintieron, pero al principio nos dejamos llevar. Pero no hay una imposición. No hay internet aquí. O el sandinista solo puede leer esto. No. Más aún. O sea, el gobierno sandinista aquí no le ha dicho a nadie que no puede emigrar. El que quiera migrar, migra. Y es su decisión y es su derecho. El mundo entero es un mundo de migrantes. No existe en los países o las naciones constituidas únicamente por la etnia local. No es cierto, no existen. Y los migrantes nicaragüenses, nosotros estamos orgullosos de ellos. ¿No? ¿Por qué vamos a renegar de quienes se han ido? Al contrario, estamos orgullosos. Son gente trabajadora, gente que sostiene a sus familias en Nicaragua, que ayuda a la economía del país. ¿Por qué vamos a renegar de ellos? Al contrario, estamos muy orgullosos. ¿Por qué quieren a los nicas trabajando en Estados Unidos, por ejemplo? O en España, o en Panamá. ¿Por qué los quieren? Porque son gente que moridora en el trabajo. No le arroga la cara a nadie. Y si tiene que hacer esto, lo hace. Y no anda llorando, no anda ahí. No. Se faja. Así son los nicas. Somos los nicas. Entonces, nosotros no tenemos por qué frenar a nadie. Tenemos libertad. Y tenemos suficiente información, suficiente documentación para formar nuestras propias ideas y criterios sobre la base de esa doctrina general que nos envuelve a los sandinistas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros no somos tontos. Ninguno de nosotros es tonto. Algunos están más informados que otros. Algunos tienen mejor formación que otros.
Pero todos tenemos suficiente criterio propio y sabemos cuándo nos están dando a tol con el dedo y cuándo no. Todos lo sabemos. No necesitamos que nadie nos dé con una cuchara o que nos esté diciendo lo que hay que pensar o que no vas a pensar. No, para nada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Repito, porque entonces cuando nosotros escuchamos a determinado gran medio de comunicación, toda esa maquinaria de propaganda que tienen los yanquis, los europeos, nosotros tenemos suficientes elementos para discernir si nos están diciendo pura propaganda, pura mentira, o si nos están dando hechos y no propaganda. Tenemos suficiente criterio. ¿Qué es lo que te da el criterio? El criterio te lo da las convicciones, ese norte del que el día hablaba, y la información. Las dos cosas, eso te da criterio. Entonces nosotros no podemos caer en el engaño, pues. Sabemos las cosas. Además, el gran maestro de la vida son los hechos. No son las palabras, los hechos. Es el gran formador de tu opinión, el gran formador de tu criterio son los hechos. ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces, es muy importante entonces, creo yo, ¿verdad?, fortalecer todos los días de nuestra vida la convicción, el ideal, que es el alma del sandinista. Fortalecerlo. Y ese propósito siempre es, repito, la justicia social. Es el gran propósito, la gran razón de ser del Frente Sandinista. Es la justicia social, que adquiere o que se alcanza con determinadas maneras en una etapa y con otras maneras en otra etapa. No es hoy lo mismo, la misma situación en la lucha por la justicia social, no es la misma situación hoy que hace 10 años, más aún que hace 5 años. No es la misma. Si la situación no es la misma, nosotros no somos los mismos. Me vas a decir ahora que vos sos estático, que el mismo de hoy, que la persona que sos hoy era la misma de hace 40 años. Eso no es cierto, vos y yo sabemos que eso no es cierto. Todos cambiamos. Y si no cambias, estás listo y servido. Quiere decir que andas mal. Porque la realidad te va cambiando, el roce social te va cambiando, el conocimiento te va cambiando. El mundo te va cambiando. Y si no cambias, es que estás mal, hermano. Estás viviendo en la prehistoria. Todo el mundo cambia. Pero la esencia se mantiene intacta. Y la esencia del sandinismo es la lucha por la justicia social. Es mi opinión, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante que estemos claros, pues, que las maneras de alcanzar esa justicia social son distintas según la época que vivimos, según las circunstancias que vivimos. No es lo mismo trazar los planes para alcanzar la justicia social en el 2017 que trazarlos ahora. No es lo mismo cuando llegó Daniel de nuevo al poder en el 2007, con el desastre que había en Nicaragua, que lo que es ahora. Llevamos 15 años de éxito sostenido. Entonces ahora es menos complejo por la electricidad que se ha conectado al 96% de los hogares, por la red de carretera, por la educación gratuita, por la salud gratuita, por la educación técnica gratuita, por las condiciones sociales o de seguridad del país. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si vos no modificás tu manera de actuar, tu manera de planificar, estás listo. Tenés que irte adecuando. Hace 15 años el internet era un privilegio. ¿O no? Hace 15 años el celular era un privilegio. ¿O no? Y hoy en día, entonces, si las condiciones cambian, vos vas a cambiar. Es lógico. Es lógico. Entonces no te pueden permanecer allá estático como que si fuera, qué sé yo, un ídolo de barro, una estatua. No, hombre, somos seres vivos, dinámicos, tenemos pensamiento propio,
tenemos hechos que vemos, que observamos, que vivimos, que protagonizamos, que realizamos. Entonces todo eso no va cambiando. Y el Frente Sandinista es un órgano vivo, un cuerpo vivo. No un cuerpo inerte, no son unas siglas en un papel. Es una organización viva porque está compuesta de seres humanos. Y los seres humanos vamos cambiando todos los días. El chavalo que tenía, por decir algo, 16 años en el 2007, hoy tiene 31. ¿Vos crees que piensa lo mismo que entonces? Y era un cipote cuando Daniel volvió al poder. O el que nació, cuando llegó Daniel de nuevo en el 2007, el que nació el 10 de enero de 2007 tiene hoy 15 años y pico. ¿Verdad? Entonces, creo que es importante, pues, las dos cosas. Lo primero es mantener tu esencia. Nuestra esencia es la justicia social. Para alcanzar la justicia social necesitamos independencia, autodeterminación y soberanía. Y necesitamos un instrumento que nos ayude a alcanzar ese objetivo. Ese instrumento, el Frente Sandinista. Y nosotros estamos al servicio de la causa. La causa es del pueblo. Nosotros somos instrumentos del pueblo. La táctica, la estrategia va modificándose según las realidades. La realidad local, la realidad nacional y la realidad internacional. No es la misma situación hoy que la del 22 de febrero de este año, antes de la operación militar especial de Rusia. Y vos y yo lo sabemos. Entonces creo yo pues que tenemos que tener mentalidad abierta, pero intacto el corazón, para que el alma se sostenga. Y los objetivos jamás podemos renunciar a los objetivos máximos, alcanzar la justicia social, la plena igualdad social.
Que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hablemos del famoso 12 de octubre. Que es correcto. El concepto burgués de la patria es la bandera, la patria es el himno, la patria es la poesía, la patria es el ave nacional, el árbol nacional, la patria es la batalla de San Jacinto y la patria es la independencia. Ahí muere, es la patria. Y entonces, cuando escuches el himno, que cuando la bandera, esa es la patria. Eso es lo que te enseñan. Entonces, es que a propósito que porque estuve en un intercambio de opiniones sobre esto hace unos días, entonces recordé que creo que una de las mejores definiciones de patria la ofrece un mexicano que se llama Ricardo Flores Magón, de los magonistas, los hermanos Magón, que por cierto en México le están dedicando este año, el gobierno le nombró el año dedicado a Ricardo Flores Magón, que fue un periodista anarquista, digamos, no el fundador, pero yo creo que el principal exponente del anarquismo en México fue Ricardo Flores Magón. ¿Qué es el anarquismo? El anarquismo es el no tener gobierno, el que todo mundo, que nadie obedezca a nadie. Ese es el anarquismo, en esencia, pues, otras cosas, pero bueno, eso es esencialmente. Y el anarquismo fue muy importante en la Revolución Mexicana. ¿Verdad? Recordemos que la Revolución Mexicana fue en 1910. Y los Flores Magón tuvieron un papel sumamente importante. ¿Verdad? Entonces les quiero contar dos cosas de esto, de Flores Magón. Primero quiero compartirles su concepto de patria, que me parece a mí que es muy acertado, pues yo lo comparto, es una opinión personal. Pues. Entonces él tiene un famoso discurso, la patria burguesa y la patria universal. Este hombre, Ricardo Flores Magón, un hombre que nació en 1873, ya después les voy a contar cómo murió, y murió en el 1822. Y fue periodista, hijo de un militar indígena, que era considerado un tata en los grupos indígenas de Oaxaca. Él nació en Oaxaca. Después tuvieron que emigrar porque la miseria aprieta, emigraron a Ciudad de México y ahí terminó de formarse. Pero él se dedicó al periodismo desde una perspectiva, de una como visión indígena. Es interesantísimo. Flores Magón, los hermanos Flores Magón en general. Entonces, este hombre era un gran orador. Además de ser un buen escritor, buen periodista, era un gran orador. Y incendiario. Leí sus discursos, yo me los imagino pues ante la gente hablando y la gente haberse sentido encendida cuando oí a este hombre. Pues. Lo metieron preso montones de veces, la dictadura de Porfirio Díaz y los gringos. Pero montones de veces, te estoy hablando como unas 30 carceliadas. Y no estoy exagerando.
Entonces, este hombre, ¿verdad?, hace un discurso que se llama La patria burguesa y la patria universal. Y lo dicta, lo lee o lo dice en 1915. Es importante la fecha. ¿Saben por qué? Porque todavía estaba la Primera Guerra Mundial, que era una guerra, una carnicería fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, toda guerra donde hay infantería y bombardeos aéreos de ciudades enteras, es una carnicería. Pero la Primera Guerra Mundial fue especialmente carnicera. Fue cuando comenzaron a utilizarse algunas armas, ¿verdad?, y armas químicas. Fue terrible. Murieron millones de muchachos ingleses, alemanes, franceses, algunos yanquis, rusos, europeos en general. Fue una guerra europea, ¿verdad? Entonces querían arrastrar a esa guerra a gente como México, como el pueblo mexicano. Entonces la guerra estaba en su apogeo. Entonces Flores Magón pronuncia este discurso que, repito, se llama La patria burguesa y la patria universal. Yo no voy a leer todo el discurso para nada, pero voy a leer el fragmento en donde él define lo que es patria, que yo creo que se corresponde exactamente con una visión más popular, más proletaria. Se los leo. Bueno, y después les voy a contar algo más. Espérame, pues. No son los trabajadores los que han arrastrado a las naciones a echarse unas sobre otras. Es la burguesía misma la que ha provocado el conflicto de la Primera Guerra Mundial en su afán por dominar los mercados. Miren, oigan, qué interesante esto. Estoy hablando de este discurso hace 107 años, en la Primera Guerra Mundial. El párrafo que te voy a leer es como que si estuviera oyéndolo hoy. La burguesía alemana realizaba colosales progresos en la industria y en el comercio, y la burguesía inglesa tenía celos de su rival. Eso es lo que hay en el fondo de ese conflicto que se llama guerra europea. Celos de mercachifles, enemistades de traficantes, querellas de aventureros. ¿Qué subyace ahorita? Abro paréntesis. En la utilización de Ucrania contra Rusia y en haber desatado la guerra de sanciones contra Rusia, lo que subyace es procurar la destrucción de la economía alemana e impedir el fortalecimiento de esa alianza que venía desarrollándose entre Alemania y Rusia. Sigo con lo que dice Flores Magón. No se litigue en los campos de Europa el honor de un pueblo, de una raza o de una patria, sino que se disputa en esa lucha de fieras el bolsillo de cada quien. Son lobos hambrientos que tratan de arrebatarse una presa. No se trata del honor nacional herido ni de la bandera ultrajada, sino de una lucha por la posesión del dinero que primero se hizo sudar al pueblo en los campos, en las fábricas, en las minas, en todos los lugares de explotación, y que ahora se quiere que ese mismo pueblo explotado lo guarde con su vida en los bolsillos de los que le robaron. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué ironía sangrienta! Se hace trabajar al pueblo por un mendrugo, quedándose los amos con la ganancia, y después se hace que los pueblos se destrocen unos a otros para que esa ganancia no sea arrancada de las uñas de sus verdugos. Protegernos los pobres está bien, ese es nuestro deber, esa es la obligación que nos impone la solidaridad. Protegernos los unos a los otros, ayudarnos, defendernos mutuamente es una necesidad que debemos satisfacer si no queremos ser aniquilados por nuestros señores. Pero armarnos y echarnos unos sobre los otros para defender el bolsillo de nuestros amos, ese es un crimen de lesa clase. Es una felonía que debemos rechazar indignados. A las armas está bien, pero contra los enemigos de nuestra clase, contra los burgueses, y si nuestro brazo ha de tronchar alguna cabeza, que sea la cabeza del rico,
Si nuestro puñal ha de alcanzar algún corazón, que sea el corazón del burgués. Pero no nos destrocemos los pobres unos a otros. En los campos de Europa, los pobres se destrozan unos a los otros en beneficio de los ricos, quienes hacen creer que luchan en beneficio de la patria. Y bien, ¿qué patria tiene el pobre? El que no cuenta más que con sus brazos para ganarse el sustento del que carece si el amo maldito no se le antoja explotarlo. ¿Qué patria tiene el pobre? Porque la patria debe ser algo así como una buena madre que ampara por igual a todos sus hijos. La patria debe ser algo así como una madre que ampara por igual a todos sus hijos. ¿Qué amparo tienen los pobres en sus respectivas patrias? Ninguno. El pobre es un esclavo en todos los países, es desgraciado en todas las patrias, es un mártir bajo todos los gobiernos. Las patrias no dan pan al hambriento, no consuelan al triste, no enjugan el sudor de la frente del trabajador rendido de fatiga, no se interponen entre el débil y el fuerte para que éste no abuse del primero. Pero cuando los intereses del rico están en peligro, entonces se llama al pobre para que exponga su vida por la patria de los ricos, por una patria que no es nuestra, sino de nuestros verdugos. Abramos los ojos, hermanos de cadena y de explotación, abramos los ojos a la luz de la razón. La patria es de los que la poseen, y los pobres nada poseen. La patria es la madre cariñosa pero del rico, y la madrastra del pobre. La patria es el polizonte armado de un garrote que nos arroja puntapiés al fondo de un calabozo o nos pone el cordel en el pescuezo cuando no queremos obedecer las leyes escritas por los ricos en beneficio de los mismos ricos. La patria no es nuestra madre, es nuestro verdugo. Y por defender a ese verdugo, nuestros hermanos, los proletarios de Europa, se arrancan la existencia los unos a los otros. Imagínense el espacio que ocuparán más de 6 millones de cadáveres, una montaña de cadáveres, ríos de sangre y de lágrimas. Eso es lo que ha producido hasta este momento la guerra europea. Y esos muertos son nuestros hermanos de clase, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Son trabajadores que desde niños fueron enseñados a amar la patria burguesa para que, llegado el caso, se dejaran matar por ella, se dejaran matar por la patria burguesa. ¿Qué poseían de sus patrias esos héroes? Nada. No poseían otra cosa que un par de brazos robustos para procurarse el sustento propio y el de su familia. Ahora las viudas, los dolientes de esos trabajadores tendrán que morirse de hambre. Ahora las mujeres se prostituirán para llevarse a la boca un pedazo de pan. Los niños robarán para llevar algo de comer a sus ancianos padres. Los enfermos irán al hospital y a la tumba. Burdel, presidio, hospital, muerte miserable. He ahí el premio que recibirán los deudos de los héroes que mueren por su patria, mientras que los ricos y los gobernantes derrochan en francachelas el oro que se ha hecho sudar al pueblo en la fábrica, en el taller, en la mina. ¡Qué contraste! Sacrificio, dolor, lágrimas para todos los que producen, para los creadores abnegados de la riqueza, placeres y dicha, para los holgazanes que están sobre nuestros hombros. Sacudámonos, agitémonos, obremos para que caigan a nuestros pies los parásitos que acaban con nuestra existencia. Pongamos resueltamente nuestros puños en el cuello del enemigo. Somos más fuertes que el enemigo. Un revolucionario dijo esta inmensa verdad: los tiranos nos parecen grandes porque estamos de rodillas. Levantémonos. La patria burguesa, 1915. Es así. Es así. ¿Por qué hoy reivindicamos la patria? Porque es como dice Flores Magón, porque esta patria nos cobija a todos de verdad. Porque esta patria que hemos construido, ¿quiénes hemos construido la patria en Nicaragua? No han sido los ricos, porque cuando la patria era de ellos, los pobres estábamos abandonados a nuestra suerte. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el huracán Mitch? ¿Se acuerdan?
Dejaron a su suerte a todo el mundo. 4.000 muertos en Nicaragua. Dejó el huracán Mitch. Más de 3.700 solo en Pozo Ortega. ¿Se acuerdan de eso? Pegando alarido, Felicita Celedón, que en paz descanse, alcaldesa de Pozo Ortega, y no le hicieron caso. ¿Se acuerdan de eso? Porque la patria era de los ricos y los que iban a morir eran pobres. ¿Y cuál es la diferencia sustancial hoy? Que la patria es de los pobres y la patria, que cuando es construida por los pobres, no hace distinción entre ricos y pobres. Somos todos. Somos todos. Y esa es la distinción hoy. Tenemos un gobierno que es fruto del pueblo de Nicaragua, y el pueblo de Nicaragua, los pobres, hemos construido la patria para todos, la patria de verdad. No la patria que nos habían inventado, de la bandera, del himno, y de no sé qué. No, la patria que nos cobija a todos como una madre. La madre patria. Si de verdad es una madre, te cobija sin hacer distinciones, cobija a todos por igual. Y le da derechos a todos por igual, y regaña a todos por igual. Por eso a mí me parece que este concepto de Flores Magón es tan acertado, pues. Solo los pobres podemos construir patria de verdad. Solo el pueblo construye la patria. Cuando los ricos son los dueños del poder, de las armas, del poder económico y del poder ideológico, de la mano de curas y otros más. Cuando los ricos son dueños de ese concepto de la patria, esa patria es para ellos, pero no para la inmensa mayoría, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, por lo menos de América Latina, para no irme para otros lados. Entonces les quiero contar lo segundo. Esto era lo primero, ahora voy con lo segundo, de los Flores Magón, para que, ¿cómo te dijera yo? Para trasladarles esta experiencia y vean cómo desde hace tanto tiempo el imperialismo, el imperio yanqui, ha ejercido su poder de manera tan hipócrita, miserable y también despiadada contra todo aquel que no responde a sus intereses. Yo te decía que eran tres hermanos, los tres hermanos Magón, ¿no? Eran Ricardo, Jesús y Enrique. Enrique era el menor y el que murió más tarde. Enrique murió como a los 70, 80 años. Pero este muchacho, bueno, Enrique, se encontró con un famoso escritor estadounidense en los años 50 que se llamó Samuel Kaplan. Hace muchos años murió. Y entonces Samuel Kaplan escribió su biografía sobre la base de la conversación con él. Estamos hablando que lo hizo como en el 55, tal vez más tarde, 56 por ahí. Y en ese libro entonces que él cuenta la vida de los Flores Magón y la vida propia. Por ejemplo, Enrique Flores Magón es uno de los que lidera el respaldo para que ganara la presidencia Lázaro Cárdenas, considerado el mejor presidente de la historia de México. Lázaro Cárdenas, el que nacionalizó el petróleo en México. Bueno, el libro se llama Combatimos la tiranía, un pionero revolucionario mexicano cuenta su historia. Lo publicaron en el 54 y él murió en el 58. Bueno, perdón, lo publicaron en el 58 y él murió en el 54 al revés. O sea, que él nació en el 77, 54, sí, como 80 años, por ahí andaba. Entonces, fíjense, en la lucha que tenían los Flores Magón contra la dictadura de Porfirio Díaz, como los venían metiendo presos y les cerraban sus periódicos cada vez, entonces decidieron irse a Texas. A vivir a Texas. En Texas, imprimir el diario y después llevarlo a México, a distribuirlo en México. Y crearon redes clandestinas que llevaban el diario a México. Pero vivían, de todas maneras los echaban presos. Y una vez lo quisieron matar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a contar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos los metía presos también. Y miren, oigan lo que pasó. En una de esas, la última carceleada que le pegan a los hermanos Flores Magón allí en Estados Unidos, los llevan a juicio. Entonces, en la declaración de Enrique Flores Magón, él ofreció una copia a Kaplan y se publica en ese libro. Es la parte final del libro. Y entonces ahí cuenta por qué los enjuiciaron y qué fue lo que ocurrió.
Y van a oír ustedes esto. No, para que no les anden hablando de que la democracia estadounidense se construyó desde hace tiempo y hemos sido justos. Van a oír esto. Cuenta Enrique Flores Magón. Esto fue el 3 de junio de 1916. En México nos encarcelaron con muchos pretextos. Finalmente nos vimos obligados a ir a los Estados Unidos, donde se decía que había más libertad que en nuestro país. Pero nos encontramos en la misma situación que en México y aún peor. No había pasado un año desde que llegamos a Estados Unidos cuando nos molestaron. Un sicario se coló a nuestra casa en San Antonio, Texas, y trató de asesinar a nuestro camarada Manuel Saravia. Yo le di un fuerte puñetazo y que lo alzó y cayó de bruces en la calle. Por rechazar a ese asesino y defender la inviolabilidad de mi hogar, fui arrestado y condenado a 3 meses de cárcel y a pagar $75 más el costo del juicio. $75 de la época son como 7.500 ahora o más. El asesino al que él golpea para defender a su amigo, a su colega, Manuel Saravia, el asesino había sido enviado por el dictador Porfirio Díaz. Por eso, dice Enrique Flores Magón, el Tribunal de San Antonio lo protegió al sicario y me condenó a mí. Desde entonces, cuenta, esto es la declaración ante el juez, en el último juicio. Desde entonces nos han arrastrado de cárcel en cárcel, de penitenciaría en penitenciaría. De los 12 años que hemos vivido en Estados Unidos, hemos pasado 7 años a la sombra de sus prisiones, siempre perseguidos, siempre condenados por medio de testigos falsos y documentos espurios. Por ejemplo, cuenta Enrique Flores Magón en esto. A la vez que nos enviaron a McNeil Island, el fiscal director asistente, un tal Dudley W. Robinson, cuyo lugar en el caso está ahora ocupado por el señor M.G. Gallagher, sobornó a testigos contra nosotros. Esto fue probado más tarde, cuando ya estábamos en la penitenciaría. Esos mismos testigos rindieron declaraciones juradas ante un notario público y acusaron al fiscal Robinson de haberlos entrenado y pagado $3 diarios de la época, que serían que dio como 300 de ahora. Durante el año que estuvimos libres bajo fianza, $3 diarios durante un año y $300 en efectivo cuando los condenaron a los Flores Magón por los testimonios falsos que ellos habían dado. Todas estas declaraciones enviadas, y aquí viene una de las dos cosas que les quiero contar más importante. Todas estas declaraciones fueron enviadas al presidente Woodrow Wilson a través de 10 senadores, pidiendo nuestra libertad por falta de prueba. El presidente Woodrow Wilson leyó esos documentos, nuestras cartas. ¿Y qué fue lo que dijo? Oigan esto. Se parece a la frase famosa de aquel secretario de Estado en la época de Roosevelt. Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, oigan esta, pues. ¿Qué fue lo que dijo Wilson cuando leyó las cartas y los documentos probatorios de la inocencia de los Flores Magón? Esto fue lo que dijo. Estoy perfectamente convencido de que los Magón son inocentes, pero no creo conveniente políticamente hablando ponerlos en libertad. Y dice Enrique frente al juez, ni siquiera se nos dejó en libertad bajo palabra, a pesar de que así lo recomendó nuestro custodio. Tuvimos que permanecer hasta el último día de nuestra condena en esa penitenciaría, de donde salimos enfermos a causa de la comida envenenada. Por esa comida envenenada que le daban en la cárcel, murió uno de los colegas, Anselmo Figueroa, después de una larga y penosa enfermedad, el 14 de julio de 1915. Si Thomas Paine y Benjamin Franklin hubieran recibido en Francia cuando estuvieron exiliados los perseguía Inglaterra porque querían la independencia de las colonias en Estados Unidos.
si ellos hubieran recibido el trato que nosotros, revolucionarios mexicanos, recibimos en Estados Unidos, las actividades de estos habitantes de las colonias para hacer triunfar la causa de la Revolución Americana habrían sido enormemente obstaculizadas como son las nuestras. Y ahí lo interrumpe el juez y le dice que ya no siga hablando porque tenía miedo que hablara de más. Y los condena. ¿Cómo murió Ricardo Flores Magón, del que leí el discurso, el concepto de patria? Murió en la cárcel, envenenado. Lo envenenaban de a poquito. Así murió, en la cárcel de la democracia y la libertad, Ricardo Flores Magón. Bueno, ahí les dejo esa reflexión sobre el concepto de patria. Hablemos ahora un poquito de la invasión española, son las 7:41. A ver, he andado bien portado con el MEFCA, así que hoy me van a aguantar. Fíjense, les voy a leer algunas cosas para que cuando les digan que hoy es el día, ¿cómo es que dicen? El día de la hispanidad, el día de la madre patria. ¿Cuál es el otro día que dicen? El encuentro de las culturas. Me acuerdo que otras babosadas más dicen sobre el 12 de octubre. Hoy es fiesta allá en el Estado español porque se lo dedican a la Virgen del Pilar. Bueno. Entonces, cuando les digan eso, cuando les digan que hay que celebrar el 12 de octubre, recuerden estas cosas que la mayoría de ustedes ya la debe haber oído, se las voy a recordar. Recuerden estas cosas que sufrimos a manos de los invasores españoles, recuérdenlas. Y se las voy a leer de fuente original, escrita por ellos mismos. Y algunos resúmenes que hacen historiadores criollos, hijos de españoles, que piensan como españoles. Racistas. Pero bueno, tienen algunos datos interesantes. Entonces uno de estos historiadores, Tomás Ayón, este fue canciller, este fue uno de los conservadores. Y le pagaron por escribir un libro que se llamó Historia de Nicaragua desde los tiempos más remotos hasta el año 1852. Le pagó Joaquín Zavala. Le pagó para que hiciera ese libro. ¿Verdad? Entonces, fíjense. Es esa narración del puchica, mano, aquí cómo se venían a matar por Nicaragua, ¿verdad? Fíjate que en un momento dado, hacia 1522 por ahí, que Nicaragua estaba considerada la tierra más rica de América, solo superada por Perú. Más rica que México. Los españoles lo decían, no yo, los españoles. Entonces, en esa disputa, porque había... Bueno, y nos han dibujado a Gil González como el gran, que llegó y que convenció a Nicaragua y que Francisco Hernández de Córdoba, pobrecito, era honrado y lo mató ese Pedro Arias Dávila. Otro cabrón, dos cabrones, asesinos, ladrones, saqueadores. Se mataban entre ellos, el uno terminó matando al otro. O sea, ninguno de ellos buena cosa, ninguno. ¿Cómo sería? Francisco Hernández de Córdoba se hizo rico robándole a Cuba. Saqueó Cuba y saqueó tanto y después se fue a dilapidar sus reales. Allá fue en francachela, en malas inversiones, lo que fuera. Como quedó el pobretón, después de haberse saqueado Cuba, fue a parar a Panamá a trabajar con Pedro Arias Dávila. Y aquí lo manda a Nicaragua y después le cortó la cabeza. Pero la verdad era porque se le quiso ir arriba. Pero bueno, no quiero contar esos cuentos profundamente, yo lo menciono, pues, pero eran tres cabrones, Pedro Arias Dávila y Gil González, los Contreras, por favor, que son los que sustituyen después a Pedro Arias Dávila, y los masitos les pasaron la cuenta, así, los otros españoles, o Gil González, ninguno de ellos, ninguno. Entonces fíjense, había un ambiente difícil en León, difícil. Ya había venido Pedro Arias Dávila, le había cortado la cabeza a Hernández de Córdoba, y por ese
Maldito Hernández de Córdoba, la moneda de nosotros se llama así, y la mantenemos. Me da una rabia. Por eso prefiero decir peso, pero bueno. Entonces, bueno, las cosas estaban difíciles. Porque Imavite y los pueblos vecinos de Imavite, Sutiaba, los indios Sutiaba eran muy numerosos, muy organizados. Después estaban los indios en el Viejo, que era el pueblo más grande que había. Entonces, muy organizados y estaban superando el miedo a los caballos y a las espadas. Ya comenzaba a haber algo de pólvora también, pero sobre todo a los caballos de la espalda, aquellos hombres barbudos, hediondos, montados en un caballo, era que les parecían que eran centauros, no se conocían los caballos, pues. Entonces, estaban superando ese miedo y cada vez había más rebeliones contra el trato déspota. Ya les voy a contar en qué se consistía, no crean que era que cuento. ¿Verdad? A ver, te los adelanto porque no creo que me dé cuenta. ¿Dónde comenzó el tráfico de esclavos en América? En Nicaragua. Aquí comenzó. De aquí se llevaron a miles de indígenas nicaragüenses como esclavos al Perú. Y Pedraria Dávila era el principal socio de la empresa que comerciaba los esclavos. ¿Y saben cómo se los llevaban? De dos maneras. O mejor dicho, sí, el cómo. Una manera era pagando el impuesto al rey, porque el rey los había autorizado. Carlos V. Entonces, para que supiera el rey que sí, que les estaban pagando lo que estaban traficando, marcaban a los indios con un fierro. ¿Y saben dónde era la marca del fierro? En la cara. Imagínense ustedes, pónganse ahorita a pensar, si cuando vos en la cocina te medio quemás, te arde, te sale la gran ampolla, ya peor un poco más, que te marquen con fierro ardiente la cara. ¿Te imaginas el dolor? A mujeres, a adolescentes, a niños, a adultos, y así se los llevaban a morir. A lo que había las cenizas del imperio inca. Se los vendían a los españoles que iban para allá y le pagaban un impuesto al rey. Y la otra manera era llevarlos libres, decían ellos, iban, claro que van a llevar libres, pero no los marcaban para no pagarle el impuesto al rey. Bueno, el caso es que estaba la rebelión. Y el famoso cronista de India, un español tan maldito como todos ellos, que se llamó González Hernández de Oviedo, escribió la crónica de la India. Entonces ahí aparece este relato. Si ustedes han ido a León Viejo, a las ruinas de León, que fue destruida por la erupción del Motombo y por un terremoto, y dicen un lago Moto también, el agua del lago, bueno, en Imavite. Si han ido a León Viejo, ahí hay al fondo de León Viejo, ahí hay un monumento a los caciques asesinados por Pedraria Dávila. Ahorita les vamos a contar cómo fue. Dice González Fernández de Oviedo, no lo digo yo, lo dice este español que estuvo allí, fue testigo de lo que vamos a contar. Siguióse que el año de 1528 salieron de León el tesorero Alonso de Peralta y un hidalgo Zúñiga y otros dos mancebos hermanos llamados los Baezas. Y estos y otros, hasta 6 o 7, cada uno fue por su parte a visitar sus plazas e indios que los servían. Pero a ninguno de ellos dejaron que no se los comiesen y aún a sus caballos. ¿Qué pasaba? Los cabrones, ¿verdad?, como tenían la fuerza de las armas, recuerden, la fuerza de las armas. Con eso fue que impusieron su dominio. Eran superiores en armas y también en experiencia militar, hay que admitirlo. Entonces, sobre la fuerza de las armas, agarraban tribus enteras, por decirle algo, o sea, conglomerados indígenas enteros, y decían, esto es tuyo, le decían a un español. ¿Qué significaba que era de ellos? Que esos indios tenían que trabajar la tierra y la comida que producían se la tenían que dar a ellos. Ellos solo agarrar lo que podían
lo que era suficiente para que ellos comieran. Pero además les tenían que pagar en especie o lo que fuera y en esclavos. Y en esclavos. Entonces, los españoles se distribuían, este estuco es mío, este estuco es tuyo. Entonces, estos que salieron, estos españoles que cuenta Hernández de Oviedo, ese tesorero, ese Zúñiga, los hermanos Baeza, sí, y los otros iban a eso, a cobrar. Pero ya estaba la rebelión, ¿verdad? Entonces, cuando van pasando por los parajes, los indios le dicen que no, que ni comer sus caballos les daban. Y en una de esas se rebelan, los atacan y los matan. ¿No? Según dice Hernández de Oviedo, yo no sé si esto será cierto, pero él dice esto, que matan a los españoles, matan a los caballos y se los comen. ¿Verdad? Cuando Pedrarias Dávila se da cuenta, y esto no se aclara cómo, pues, porque, a ver, si los mataron a todos y se los comieron a todos, ¿cómo se dieron cuenta? Pero bueno, la cosa es que no aparecieron, tal vez por eso, ahí sí les creo. Como no aparecieron, se arrechó Pedrarias Dávila, mandó una expedición, pero que no me digan este cuento que se los comieron si no hubo sobrevivientes. Pero bueno, pues. Entonces se manda a Pedrarias Dávila a capturar a 18 caciques de todos esos territorios. Y lo llevan a la Plaza de León, que es ahí está en León Viejo. Ahí van ustedes, ahí está la gran plaza, allí. Y aquí estrena un método horripilante. Pedrarias Dávila. ¿Verdad? Y se llamaba aperrear. Aperrear, no apalear, aperrear. Los españoles andaban con unos sus perros, expertos cazadores, y habían también perros locales, o sea, nativos, que ellos los tenían. Entonces también, o sea, y hay perros ya que ya son experimentados en la casa, habían perros cachorros, etcétera. Entonces, bueno, tienen a los 18 presos en la plaza. Esto está contado por Hernández de Oviedo, y yo se los estoy resumiendo. Entonces, uno por uno, ponían en el centro al cacique, le daban un palo para que se defendiera, entre comillas. Lo primero que hacían era soltar a los cachorros de 6, 8 meses. Juchu. Entonces el cacique con el palo se defendía, le soltaban 3, 4 cachorros. O sea, solo hizo el cacique en el centro. Lograba, que se dio a palear a 2, 3, los mataba. Algunos, antes de matarlos, los mordían, etcétera. Entonces después le soltaban a los más experimentados. Y lo mismo. Y después al final le soltaban, en tercer episodio, a los cazadores de verdad. Y los despedazaban. Y los perros lo comían hasta que se saciaban. Solo quedaban los huesos. Uno por uno. Los 18. Así. La democracia y el cristianismo. Y Pedrarias Dávila era un hombre devoto. En serio. Iba a misa todos los días. Había misa. Iba él. Golpeaba el pecho, lloraba. Y el cura. Y el cura bendecía. Y el obispo bendecía. Toda esta barbarie. Dice. Y el gobernador, bueno, entonces después los despojos que quedan, porque ahí los perros se hartaron, pero no se comieron todo porque ya estaban hartos. Quedaron los pedazos de carne por aquí, los huesos con carne ahí, tirados, las cabezas, los 18 cadáveres, lo que quedó, pues. Entonces, ahí quedó el tufo. Hasta que Hernández de Oviedo y otros españoles le imploran a Pedrarias que mira, que dejándolos que los entierren. Entonces dice este cabrón Hernández de Oviedo que los indios llegaron a traer los restos para comérselo porque para él era un manjar de 3 días de carne podrida. Pero es que para excusarse ellos mismos, pues, pero bueno, hay que dejarlo. ¿No? ¿Estamos claros?
Y ahora les quiero contar la otra parte, miren. Nosotros ya no hay tiempo, pues, pero bueno. Nosotros hemos glorificado, por ponerlo de una manera, a Fray Bartolomé de las Casas porque defendía a los indios. A mí me gusta desmitificar estas cosas. Sí, puede ser, puede ser. Pero oigan lo que hizo Fray Bartolomé de las Casas. Esto contado por Tomás Ayllón, un burgués, un criollo. Oigan esto. Espérate, antes te voy a leer esta partecita que habla de Nicaragua. Bartolomé de las Casas, una vez ya se lo había leído, pero ahí va de nuevo. Dice, la pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia de Nicaragua ha sido la licencia de aquel gobernador Pedraria dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedía a cada uno, cada 4 o 5 meses, o cada vez que alguno le daba la gana, le pedía 50 esclavos a cada cacique, con amenazas que si no se los daban, los quemaban vivos a todos los de la tribu, o los echaban a los perros. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2 o 3, por eso es por unas leyes que el otro día te lo cuento, iban los señores por sus pueblos y tomaban lo primero todos los huérfanos. Después pedían a quien tenía 2 hijos, le pedían 1, a quien tenía 3 hijos le quitaban 2, y de esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son la gente que más parece que aman a sus hijos. Los indios son los que parecen aman más a sus hijos, reconocido por Bartolomé de las Casas. Como esto se hacía tantas veces, como esto se hacía tantas veces, asolaron desde el año 23, desde 1923 hasta el año 33, desde 1523 hasta 1533, todo aquel reino, porque anduvieron 6 o 7 años, 5 o 6 navíos al trato en el negocio, llevando a todas aquellas muchedumbres de indios a vender por esclavos en Panamá y en Perú, donde todos son muertos, porque es averiguado y experimentado millares de veces que sacando a los indios de sus tierras naturales luego mueren más fácilmente porque no les dan de comer y no les quitan nada de trabajo, y como no los vendan ni los otros los compren sino para trabajar. De esta manera, dice Fray Bartolomé de las Casas, de Nicaragua, indios hechos esclavos, salieron 500,000 almas. Ponerle que exageró, 50,000 ponerle. En 10 años. Pero bueno, lo que lo iba a decir es que yo que les quiero quitar esa idea de que Fray Bartolomé de las Casas era el gran piche. Mentira. ¿Saben lo que hizo para Bartolomé de las Casas, según del rey, ¿verdad? Donde Carlos V. Me dice barbaridad, los pobres indios, no sé cuánto. Sí, pues es cierto que lo hizo. Pero entonces dice, en lugar de esclavizar a los indios, vayamos a esclavizar negros. Vamos a África, saquemos negros, los traemos aquí para que ellos sean los esclavos. El que comienza con la esclavitud de los negros es Fray Bartolomé de las Casas. Que me ven con cuentos aquí poner el gran... Mentira. Solo te cuentan una parte de la historia. Y otra. Los dominicos y los franciscanos. Los dominicos eran proclives a defender a los indios. Los franciscanos defendían a los españoles. Entonces, el rey Felipe, no me acuerdo, los convoca a los sabios, a los teólogos, no sé qué cosa, ¿verdad? Para ver quién tiene la razón. Si los franciscanos que defienden a los asesinos o los dominicos que defendían a los indios. Bartolomé de las Casas era dominico. Y entonces el famoso también sermón allá en Santo Domingo, ¿verdad? De la defensa de los indios. Entonces el caso es que los sabios y no sé cuántos se reúnen y dictaminan que quien tiene la razón son los franciscanos y que a partir de ese momento los dominicos no tienen derecho a defender a los indios. Los demócratas, los que hoy nos quieren dar receta de tantas cosas. Acuérdense de todos esos muertos, por esos muertos también seguimos luchando. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.